Y vamos a arrancar con este episodio número 6 de nuestro podcast, honestamente, en caos. Y hoy tenemos un tema súper especial que nos va a presentar mi queridísima Eli. Un tema que yo creo que por la época, pues viene muy a la medida, ¿no? Con lo que vamos a hablar el día de hoy, pero pues, sí quiero hacer un disclaimer justamente en relación con que este tema no es exclusivo de un inicio de mes o de un inicio de año o de una época en específico, sino por el contrario, es creo que un tema que nos puede aportar un montón en cualquier momento en el que querramos iniciar con lo que vamos a platicar el día de hoy. Así que, amiga, cuéntanos de qué vamos a platicar hoy. Sí. El día de hoy estamos aquí para dar un tema que, como bien dices, no es que sea exclusivo de la temporada del principio de año, aunque se pudiese confundir, ¿vale? ¿Cuál es el tema? ¿Son tus metas o solo lo que esperaban de ti? Y es por eso que es tan ad hoc para este momento, pero también tan atemporal, como podemos mencionarlo a partir de este momento. Súper. Y justo por eso, ¿no? O sea, porque normalmente pensamos que para iniciar un nuevo hábito, iniciar una meta o establecer algún objetivo, tenemos que esperarnos a que sea una época puntual del año, porque es como un poco lo que nos han enseñado. Sin embargo, o sea, creo que sí hay veces que no podemos postergar nuestros objetivos, nuestras metas o nuestros deseos a que llegue esa temporada, o sea, a que sea una temporada de inicio o a que sea una temporada de cierre. Yo sí personalmente creo que las metas se pueden establecer en cualquier momento. Y de ahí la importancia, pues, de lo que vamos a platicar hoy, ¿no? O sea, ¿realmente son tuyas o es algo que normalmente está esperando la sociedad, el círculo cercano, tu familia, tu pareja, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí está uno de los puntos claves, como que siempre esperamos a que sea lunes para que podamos iniciar la dieta, iniciar el principio de mes, no, como que muchísimas cosillas por ahí. Pero justamente importante tomar en cuenta que no solamente es exclusivo de la época o la temporada, sino que hay momentos en los cuales es válido tomarte esa pausa para hacer ese como pequeño checklist de qué es lo que justo como el tema de hoy, si realmente la meta es mía, si por ahí hay alguna creencia, si por ahí está algo pasando alrededor. Y justamente como primera entrada es cómo darnos cuenta de que una meta ya no nace de nosotras, sino que es una cuestión de presión, de comparación, expectativas externas. Yo creo que es como lo que nos hace temblar, ¿no? Sí, porque podemos tener toda la emoción, pero puede llegar a un punto donde esa emoción baje porque la meta completamente no es nuestra, ¿no? Entonces, cuéntame, Mara, a mí, ¿qué es cómo te diste cuenta si alguna meta ya no era que naciera completamente de ti? Yo creo que tiene mucho que ver con, como con los estándares o sí, sobre todo el estándar social establecido. Y las metas, creo que cuando tú no estableces tus propias metas desde tu esencia, desde lo que tú quieres, desde lo que tú eres, normalmente pues se establecen o las vas pensando. A mí me pasó como que las iba pensando con base en el entorno en el que estaba. O sea, si yo estaba en un entorno de negocio, pues todas mis metas estaban como muy comparadas con lo que los demás querían. Entonces, cuando yo me ponía a ejecutar esa meta, pues obviamente venía mucho la comparación, que creo que es una de las partes más importantes a la hora de establecer metas. Muchas veces nos comparamos con lo que estableció alguien más. Sí, puede ser justo por esta mera sensación de comparación, porque quieres parecerte a esa persona, pero también a veces es como por este estándar de si no lo hago, estoy perdiendo. O si no lo hago de esa manera, voy a dejar de pertenecer. O si no lo establezco así, si no establezco ese tipo de metas, me van a rechazar, voy a quedar fuera, me van a dejar de querer. O simplemente es como no voy a pertenecer. Entonces, yo personalmente sí me di cuenta de que si no, de que si mis metas no estaban a la altura de lo que las personas del entorno en el que estaba, sobre todo hablando de negocios, esperaban, pues no eran buenas metas. Entonces era como, ponte metas súper altas, te cueste lo que te cueste. ¿Por qué? Porque si no, ya no cabes en ese círculo. También me pasó, por ejemplo, cuando corría, que esa fue una de las cosas que hice hace como medio año, tal vez un poco más.
un poco más, yo creo, cuando tuve que hacer pausa en el tema del running, porque obviamente pues yo venía corriendo muy bien, o sea, sí podía comparar mis ritmos, comparar mis tiempos, comparar mi kilometraje con muchas personas que también corrían y que yo seguía en redes sociales. Entonces, y eso yo me acuerdo mucho de que tú me lo dijiste, Eli, que me dijiste, hay Sí. que resignificar por qué estás corriendo, ¿no? Y también por ahí un gran y queridísimo amigo, mentor, líder de equipo a quien quiero muchísimo, me acuerdo que también me decía, o sea, ¿por qué estás corriendo? O sea, según quién tienes que correr en esos tiempos, en esos ritmos, según quién tienes que lograr eso cuando estás entrenando. Entonces, sí, muchas veces las metas que yo me puse estuvieron más basadas en lo que mis entrenadores, lo que mi círculo, lo que mi entorno, incluso lo que en mi cabeza yo me imaginaba que esperaban, porque nadie nunca me dijo tienes que hacer No, te dijeron así como, Mar, esperamos que corra 5 kilómetros en 13 minutos. Pero Mar exactamente. ahí va, ¿no? A correr sus 5 kilómetros y si no logras el tiempo, en lugar de motivarte a que la meta sea bonita, linda, alcanzable, todo lo contrario, ¿no? Comienzas a decir, no lo hice y en lugar de sentir bonito por correr, en este caso tuyo, pues yo creo que ya venía la parte de, no lo logré, no lo hice, a pesar de que te guste correr, ¿no? Exactamente. Entonces creo que un punto muy importante pues tiene que ver con esto, ¿no? O sea, conmigo fue con darme cuenta de esta pregunta dura, ¿no? De ¿por qué estoy corriendo? ¿Según quién tengo que hacer esto? Entonces, a partir de ese momento fue cuando yo pude identificar que pues sí, estaba corriendo más por lo que yo creía que las personas estaban esperando de mí y me estaba presionando demasiado. Entonces, una de las cosas que hice fue, en temas de negocio, empezar a alejarme de ciertos entornos en donde yo sentía que era más una comparativa, que incluso yo creo que entre nosotros mismos como emprendedores o como emprendedoras, de repente fomentábamos también, ¿no? Así de yo logré esto y es como el nuevo estándar. Y entonces era como todos quererlo alcanzar. Y en el tema del running igual, o sea, era como compararnos con, pues obviamente los podios, con los mejores tiempos. Y entonces ahí yo me di cuenta que pues sí, o sea, yo misma estaba ejerciendo una presión sobre mí muy basada en mi entorno. Entonces, cuando nosotras o cuando yo me di cuenta de que una meta ya o de que estas metas ya no eran mías, pues cuando ya me estaban pesando, cuando una meta más que hacerla disfrutable era ya algo que tenía que sufrir y era una presión de alcánzalo y lógralo. Y en temas de negocio creo que pasa mucho, Eli, ¿no? O sea, como que generas resultados y ya ni siquiera disfrutas el resultado, porque es bueno, ya lo logré, el siguiente, ya lo logré, el siguiente. Y entonces eso se vuelve para mí un bucle de nunca acabar. O sea, como que siempre estás buscando llenar el siguiente El hueco siguiente hueco. y no te paras a disfrutar lo que ya lograste en ese momento, ¿no? Que incluso ese hueco puede ser algo bien, bien, bien gracioso, muy cruel, graciosamente cruel, porque al final del día, comenzamos a generar un vacío que ya no podemos, ¿cómo explicarlo? Pues sí, tener como esta tranquilidad para que puedas disfrutar, como dices, ese siguiente nivel o ese siguiente paso. Entonces vamos por la vida realmente generando, este, de repente que calendarios y de repente agendas que no terminamos, pero vamos con la presión del tiempo y del espacio para poder hacer que eso que yo misma me generé en ciertas expectativas o por el entorno, lo demás, comencemos a correr, ¿no? Como a querer alcanzar y vivir esa parte de ansiedad. Por eso te digo que es un hueco que no se llena y al contrario se va haciendo como más grande, más grande. ¿Sabes como qué recuerdo? No sé si hayas visto la película de Soul, la de la almita. Entonces, cuando comenzamos como a estar pensando, 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 generas como esa ansiedad tan grande que comienza a crecer, a crecer, a crecer ese monstruo interno, ¿no? Y yo creo que justo, es que justo esta semana, este fin de semana, me apareció un post de cuando hice una publicación en el 2018, creo que sí fue 2018, sobre esa película, y fue muy impresionante porque justamente era como recordando un poco de lo que era el propósito, de lo que es como disfrutar de vivir. Y eso lo veo muy ligado a la cuestión de las metas, porque podemos tener metas que nos hagan
crecer, que nos hagan ilusionar, que nos hagan querer realmente o disfrutar esa meta. Pero llega un punto donde nos perdemos y somos como esa almita perdida, ¿no? Que comienza como a divagar, pero va más ligado porque creo muy firmemente que dejamos de lado el disfrute, dejamos de lado lo que te apasiona y empezamos a cuestionar demasiado si esto que estoy haciendo es para mí, si soy suficiente para esa meta, si es algo que merezco. O sea, va muy del lado de lo que hemos estado hablando en otros episodios, que justamente vamos como dejando que las metas rebasen a mi ser en lugar de yo ser la persona que toma acción para poder crear esa vida que estoy planeando, que estoy imaginando, que estoy sintiendo, ¿no? Porque bien padre ahorita, temporada, fin de año, inicio de año, y decimos, ok, haz tu lista de cuáles son lo que quieres para tu vision board, la lista que quieres para cumplir en tus metas del 2026. Cada año es lo mismo, pero llegamos con ese atiborramiento de información que en lugar de que sea disfrutable, parece que es como padeciéndolo, porque vamos contratiempo. En lugar de decir, ok, esta es una meta que voy a lograr y voy a hacer como atemporal, le ponemos un límite de tiempo que si no se cumple, te sientes fracasado. Ojo. Y voy a ser muy cuidadosa en decir eso, porque si hay metas que llevan un tiempo, pero el que no lo logres no quiere decir que seas mejor o peor persona, sino que simplemente tal vez en este momento no se dieron las condiciones para que pudieses alcanzarla. Pero el hecho de no cumplirla o no alcanzarla en el tiempo que lo hayas destinado no quiere decir que eres una mala persona. Pero Eres sí, perdedora, ¿no? También. ajá, que no eres perdedora, pero sí poner enfoque o el ojo en qué es lo que está pasando para no cumplirla, porque puede ser algo súper sencillo y que solamente cambiando ciertos chips, cambiando ciertos cablecitos, va a fluir. Y yo lo recuerdo mucho de nuestras pláticas en el ejercicio. ¿Cuál era nuestra motivación, no? Nuestra motivación era muy mal enfocada. En mi caso yo decía, Eli, es que estás gorda, o sea, así de ya no manches, tienes 15 kilos de más, o sea, ocupas bajar de peso. Yo tenía 20. Sí, y era horrible, o sea, pero era con este pensamiento de ejercicio porque estás gorda, ejercicio necesitas porque estás gorda, y es lo necesitas, o sea, ya era con esta calidad de urgente. Y sin embargo, cuando se resignificó esta parte del ejercicio, ya no, para mí ya no era de porque estás gorda, sino porque empecé a involucrarme más como en el mundo saludable y entender que era una cuestión más linda verlo desde el punto, ocupas vivir más años y que esos años los puedas disfrutar y que esos años puedas sentirte bien. Y entonces todo eso empezó a cambiar y empecé a hacer ejercicio por salud. Y sí es real que te dicen, después de los 30 ya todos dicen que es por salud, pero sí, o sea, sí, sí, Real, ya piensas algo diferente. sí. Y cuando comenzó a hacer como esa parte de mi pensamiento, se empezaron a alinear otras cosas que yo no esperaba. O sea, apenas recientemente tengo como 3 o 4 meses haciendo baile. Era algo que yo no imaginaba, pero disfruto hoy día muchísimo. Y yo me imagino esa parte de cuando tú me decías, pues es que empecé a correr por disciplina y después me encantó, ¿no? Y yo lo veo así con la parte del baile. Empecé a hacerlo por solamente diversión, por distracción y ahora me gusta muchísimo, hago ejercicio. He bajado todavía más de peso que cuando estaba metiéndole duro a la meta de bajar de peso, bajar de peso, bajar de peso, ¿no? Entonces, es mucho resignificar desde el lado en el que lo estamos haciendo, porque puede ser que la meta sí sea tuya, pero el chip que estás metiendo no es el adecuado para poder sostener a largo plazo esas metas, ¿no? Y ya no me preocupa, o sea, esa parte es como, Sí, fíjate que justo hoy hablé de esto, hoy hicimos el workshop de tablero de metas y mapa de sueños 2026 y hablamos mucho de eso, o sea, hablamos de, o sea, las metas, algo que a mí me enseñó el running y de verdad para mí es una lección enorme de vida, es que
sobre todo las carreras de larga distancia. O sea, una carrera de larga distancia no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Entonces, yo creo que las metas, cuando son tuyas, no son una carrera de velocidad, no son para ver quién llega más rápido a la meta, son para sostener el logro a lo largo de 365 días del año. A mí me pasó algo más o menos similar, o sea, yo también tenía como 20 kilos de peso, los bajé como en 8 meses, esos 20 kilos, y ahorita sí estoy como, o sea, digamos que ya recuperé 10. Obviamente en esos 20 sí debo decir que no quedé así como que en los huesitos, pero sí estaba muy, muy delgada. O sea, delgada tipo, los entrenadores me decían, si sigues corriendo al nivel que corres, te vas a tronar. O sea, te vas a lastimar, te vas a lesionar. Y sí, sí me pasó. O sea, cuando yo tenía 50 kilos de peso, sí fui más susceptible a las lesiones. Eso es cierto. Entonces, y también obviamente todo el chip justo, ¿no? El tema del peso y de no, no quiero ser gorda, no quiero subir de peso. Y hoy por hoy, por ejemplo, es bien raro, pero sí es como este cambio de cuando las metas las haces realmente tuyas y cambiamos este chip. O sea, ahorita peso 10 kilos más, hagan sus cuentas de mi peso, pero eh, casualmente tengo la misma talla que cuando pesaba 50, Sí, es ¿no? muy gracioso. Y es Y, como el shock que ajá, dices, ¿cómo? exacto. O sea, en mi cabeza no hay lógica de cómo es que uso la misma talla si tengo 10 kilos más. Y de hecho, o sea, yo me veo, digo, ahorita sí siento que me veo un poco cachetoncilla. Sí traigo un par de kilos de más, pero serán 3 kilos. O sea, no es mucho, no es, o sea, todo el pinche bullshit mental que traía de no, tienes que ser súper flaca y tal. Y también eso, o sea, entendí que, pues, o sea, la delgadez no me hace mejor persona, ¿no? O sea, no me hace mejor corredora, no me hace mejor mentora, no me hace mejor mujer. O sea, eso también lo entendí y hoy por hoy me siento, estoy en paz con mi peso, estoy en paz con el nivel de ejercicio que tengo y creo que también, justo, ¿no? O sea, empecé a entender una cosa que ahorita que tú dijiste, a veces pensamos que no somos suficientes para las demás personas. Ayer compartí un estado que justamente dice de un meme que encontré en internet. Mi propósito para el 2026 es dejar de preguntarme si soy suficiente para las demás personas y empezar a preguntarme si esas personas son Mm, suficientes sí, para mí. ¿No? así Alguien lo por ahí vi y yo así de like. por ahí alguien me escribió y me dijo, ¿y qué tal si no soy suficiente para ti en el 2026? Bueno, o sea, eso no tiene que ver con la otra persona, eso tiene que ver conmigo. Y ojo, digo, aquí dice personas, pero también hay que evaluar nuestras metas, o sea, nuestros círculos. ¿Esos círculos son suficientes para mí? ¿Esas metas son suficientes para mí? Y cuando decimos suficiencia, o sea, tiene que ver con justamente, o sea, me llenan el alma, me Me hacen hace paz, feliz, o sea, me me hacen hace feliz. sentido o me lleva a una dirección, ¿no? Exactamente, o sea, porque yo sí, o sea, yo amo correr, me encanta correr, o sea, yo puedo seguir corriendo y la realidad es que eso no me disgusta, pero sí, o sea, me doy cuenta, sí llega un punto en el que yo, pues me doy cuenta ahora de que corría, o sea, ya era por presión, o sea, incluso si no corría a la distancia que tenía que correr, ya no me sentía como a gusto y estaba como frustrada y hacía cosas por lo que fuera por cumplir con mi distancia. Entonces, aquí la pregunta no es si tú eres suficiente para esa meta, sino más bien esa meta realmente está siendo suficiente para ti. Y no en el sentido de que le pongas más carga, sino en el sentido de que conecte contigo. Y aquí hablamos mucho de una cosa, ¿no? Que es esto del gozo, de la felicidad, de la La plenitud, facilidad. la facilidad, la gloria, ¿no? Y demás cosas, otros conceptos un poco más místicos, ¿no? Energéticos, pero es que de verdad, chicas, o sea, cuando nosotras estamos como conectadas con estas vibraciones, con estas energías, con estas sensaciones, yo creo que sí se hace más fácil el poder mantener o sostener el ritmo de nuestras metas. Entonces, para mí la pregunta es, o sea, ¿estas metas están siendo suficientes para mí? ¿Este entorno está siendo suficiente para mí? ¿Estas metas me hacen sentido a mí? Y que te pares, o sea, si ahorita estás estableciendo metas o si ahorita estás trabajando en pues cuáles van a ser tus metas o cuáles son tus planes para 2026, que de verdad te tomes un momento para preguntarte si lo que estás poniendo en ese tablero de metas, en ese vision board, en esa agenda, realmente conecta contigo. Y si es algo que tú genuinamente quieres desde el interior de tu corazón y que sea súper honesta con la respuesta.
totalmente de acuerdo. Y, ahí, y es que ahorita me quedé pensando, pero justo porque yo amo las libretas, amo las agendas, amo todo lo que tenga que ver con esta parte de organización y que se vean bonitas. Y cada año recuerdo escoger la libreta más linda que pudiese encontrar y la agenda más bonita e incluso técnicas distintas, ¿no? Porque llegué a hacer que bullet journal, que hice que de las que atemporales, de las que tienen todas las fechas pero se ven súper bonitas. Y creo que justamente tratando como de identificar esta parte de las emociones y de pues justo la señal que yo sentía que ya no estaba funcionando, que lo que estaba persiguiendo, esa meta ya no vibraba conmigo, pues venía mucho por la parte del cansancio. Y creo que a pesar de que tenemos muchísima energía para iniciar cada año o cada lunes o cada inicio de mes, hay algo que en ti, bueno, no sé si en ti pase o en ustedes pase, pero lo que en mí pasaba era como que sentir ese agotamiento excesivo, o sea, como que sí quiero, pero no sé, o sea, hoy no, hoy porque es miércoles, me espero hasta el lunes, pero llega el día lunes y aún así era como, sí, pero tal vez más tarde, primero hago esto y después ya me siento a poder planear, ¿no? A poder hacer. Claro. Algo que yo he estado haciendo, yo sí me espero un poquito más, yo no hago en el colectivo de que todos hacen sus metas y que todos hacen su tablero de visión, espero a mi cumpleaños porque pues como son los primeros días del mes, también lo intenciono mucho con la parte de mi propio ciclo. Entonces creo que eso también es muy importante de identificar cuáles son los ciclos que fluyen para ti. Y es algo muy curioso porque pensé que era la única loca que lo hacía y apenas acabo de recibir algunos videos por ahí de internet hay varias personas que hacen esto. Lo hacen cada que cumplen años y se establecen metas cada que es su cumpleaños, ¿no? Entonces hacen su carta o hacen su vision board. Yo en lo particular sí lo hago. Hago mi carta de agradecimiento, pero no de agradecimiento de lo que ya fue, sino de lo que ya voy a tener. O sea, es así como, gracias porque universo, gracias Dios, porque este año me diste tal, 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 ¿no? Entonces, me diste salud, abundancia, compartir con mis seres queridos, pero la fecha que tiene no es 2026, sino que es 2027, en mi caso que yo voy a cumplir años ahorita el 2026, en enero, ¿no? Y es algo que mágicamente o es algo muy padre porque siento que sí llevo esa vibración durante todo el año, a lo que contrario que justamente yo ya sentía como ese cansancio, ese drenar, ese pesar de debo de hacer, debo de cumplir, es que todo el mundo ya hace, todo el mundo ya lo tiene y yo todavía ya es 14 y todavía no tengo nada. Me costó la primera vez que hice todo como este ritual propio, ¿no? Porque es como identificarte qué es lo que te funciona a ti y no siempre va a ser lo mismo que a todo el mundo. Claro. Eso está bueno, fíjate. O sea, creo que eso es como lo más cool de que tú aprendas a conocerte, que tú aprendas a encontrar tus propias herramientas. Digo, y ahorita estaba pensando como de, no, pues si cumples años en junio no estaría cool, pero la realidad es que, bien lo dijiste al inicio, o sea, las metas son atemporales. Si tu vida va de junio a junio, está perfecto. Por ejemplo, en Estados Unidos los ciclos van así, van de agosto a julio o de junio a mayo, o sea ni siquiera son enero, diciembre como lo manejamos muchas veces acá. Entonces, creo que una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta es eso, o sea, ¿cuándo son tus ciclos, no? A mí personalmente sí me gusta enero, diciembre, 100%, pero una cosa que he aprendido a hacer, porque cuando yo empecé a hacer temas de metas y así, y que creo que también estamos hablando como de las señales, ¿no? De cuando ya la meta pues no está jalando o cuando esta meta ya que estás persiguiendo, pues ya no está alineada con tu energía o con el momento de vida en el que estás. Pero a mí al principio, por ejemplo, sí siempre fui como de enero, diciembre, ¿no? Pero otra cosa que he aprendido a lo largo de los últimos como 3 años, yo creo, ha sido a
rediseñar mis metas en varios en momentos del año, ¿no? Yo cumplo años en febrero, entonces para mí febrero también, o sea, es también mi carta, también mi ritual de cumpleaños. Ahí lo que hago es revisar metas, por supuesto, y también agarro, por ejemplo, el primer semestre, o sea, por ahí de junio, finales de junio, hago una revisión de mi tablero de metas y veo si realmente las metas que tengo establecidas para lo que resta del año, o sea, sí me están llenando. Y también lo hago en septiembre, ¿no? En la temporada de Virgo, porque en la temporada de Virgo también es una temporada para poder restablecer metas. De hecho, o sea, en temas astrológicos, sí, la temporada de Virgo es una buena temporada para planear porque justamente Virgo, pues es el signo del orden, de la planeación, de la estructura y demás. Entonces también, o sea, la temporada Virgo es un buen momento para hacer como este rediseño. Entonces, mi tablero de metas tiene revisión por lo menos 4 veces al año y eso lo he aprendido en el camino. ¿Por qué? Y date cuenta que me estás mencionando que es revisión en distintos meses, que pudiesen ser julio y casi inmediato septiembre. O sea, no es como algo establecido de cada 3 meses o cada 4 meses. O sea, no, porque justo lo que mencionaste ahorita es muy importante. Tienes que conocerte, cuál es tu ritmo, cuál es tu ciclo, cuál es lo que mejor se adapta a lo que quieres, a lo que sientes, ¿no? A lo que vibras. Exacto, o sea, y ahí pues lo importante es eso, o sea, que tú puedas reconocer qué es lo que conecta contigo, porque, por ejemplo, yo empecé a hacer eso porque una de las señales que yo tenía o que sentía cuando ya como que la cosa estaba desconectada con mis metas era la frustración y la obligación, o sea, cada vez que una meta no salía, en lugar de decir, ok, tienes 6 meses más, 3 meses más, un mes más para hacerlo, era como chihuahua, o sea, no lo logré otra vez. Entonces, esta sensación de fracaso era lo que, o fue lo que a mí me hizo darme cuenta de que las metas pues ya no estaban alineadas con mi vida, o más bien como conmigo en ese momento. Y también como con esta parte de el momento de vida en el que te encuentras. Para mí también una señal que nos lleva a retrabajar o rediseñar nuestras metas tiene que ver con la realidad que tienes, porque nuestras realidades van cambiando. O sea, nosotros ahorita estamos haciendo un plan para 2026, o vas a hacer tu ritual de cumpleaños para 2026, 2027, pero la verdad es que nuestra realidad puede cambiar en 6 meses, puede cambiar en 3 meses. Muchísimo. O sea, y a mí me pasó el año pasado, o sea, yo establecí metas increíbles para 2025 y pregúntame cuántas logré, ¿no? O sea, digo muchas, estoy siendo muy víctima diciendo que no, pero la verdad es que logré metas muy importantes. Por ejemplo, una que yo estaba a nada de soltar fue la del maratón. Y no correr el maratón porque a mí me faltó un fondo, que son los fondos de rigor para poder correr el maratón. O sea, solo un fondo me faltó. Todos los demás entrenamientos los tenía y solo me faltó una carrera larga, la más larga previa al maratón. Y yo dije, no, o sea, ya solté esa meta, ya lo voy a dejar para el próximo año. Pero entonces fue cuando me paré y dije, a ver, Mar, o sea, no vas por un tiempo, vas por la experiencia, vas por esa nueva vivencia, vas para disfrutar esa carrera. Y fue la carrera más lenta que hice, fue, digo, lenta es un decir, o sea, la corrí como a 7 minutos, pero corrí a 7 minutos durante 4 horas 58 minutos, 42 kilómetros. Y Entonces, yo no podría, o sea, yo 10 y estaba de, no, 10 sí todavía los aguanté bien, pero, o sea, fue una constante y fue gracias también a que me diste el consejo, o sea, yo te dije un único consejo y me dijiste, no aceleres, no vayas rápido, a tu ritmo y así fui, ¿no? Pero no, o sea, yo ni de chiste, yo creo que haría un 42 ahorita, o sea, no. Y claro, es como valorar el esfuerzo de lo que logras. de lo que hiciste, o sea, del trabajo previo que yo ya había hecho, ¿no? Claro. Entonces, creo que una de las señales que para mí vienen cuando ya no estás como conectada con tus metas es la frustración. Y creo que tú también hablaste de esto, pero pongámosle nombre. Cuando dices, ay, no, hoy no porque es miércoles, el lunes, ¿no? También la desmotivación es una señal de que la meta ya no es tuya Ya y no también la estoy. obligación. O sea, cuando tú ya sientes que a fuerza tienes que cumplir con esa meta, porque una cosa es como sentir la obligación y otra cosa hacerlo por disciplina. Porque con Con la, disciplina, la cuestión de responsabilidad. Una cosa es como sentirte responsable de voy a cumplir porque
comprometí mi palabra, etcétera, a otra de, ay, no, pero ya quiero que acabe, ya, o sea, Exacto. O sea, ya cuando tú sientes que estar como en la meta o estar ejecutando la meta es una obligación, o sea, ahí ya es una buena señal de que hay que parar y hay que sí. evaluar si esa meta realmente es tuya. Y también aceptar tu realidad, o sea, lo que decíamos, la vida cambia. Tenemos Y un plan. ahí creo que me llegó como la señal de algo. ¿Qué Sí. pasa, Mar, cuando dices todo cambia? Yo establezco una meta. Voy a poner un ejemplo muy puntual. Establezco la meta de vivir experiencias con mi pareja, pero a mitad del año valió queso la relación. ¿Qué hacemos con eso? Pues mira, yo Pues ahí haría está. yo haría dos cosas, ¿no? O sea, primero llorar. Mira, no, sí, o sea, pues hay que hacer el duelo, ¿no? Lo que es. Sí, Y la otra, o sea, evaluar si las metas con esa persona eran metas que querías cumplir por esa persona o eran metas que querías cumplir porque también eran parte de tu gozo personal. sí, Entonces, si tú te das cuenta que era para cumplir a la otra persona, pues claramente no son tuyas, ni para qué intentar hacerlas. soltarlas. Pero si, o sea, tú dices, por ejemplo, un viaje, ¿no? Que ya tienes planeado para X tiempo y al final por alguna razón ese viaje se cancela por lo que sea y tú dices, genuinamente, yo sí quería hacer ese viaje, yo lo hago. Sí, claro. O sea, y lo mismo con cualquier otra meta, o sea, y aquí hay que entender una cosa, ¿no? Eso me lo dijo alguien también a quien quiero mucho, o sea, nosotros seguimos siendo nosotros, nosotras seguimos siendo nosotras independientemente de quién esté. ¿No? Y la otra persona o las otras personas en cualquier tipo de relación, la realidad es que no son el aire. O sea, no va a pasarte absolutamente nada porque alguien salga de tu vida. Tú sigues respirando, a lo mejor con un poco de dificultad al principio, pero tú eres suficiente por quien eres y estés con quien estés, ¿no? Y vas a seguir viviendo y vas a seguir sacando adelante las cosas que te hayas propuesto. Entonces, para mí sería una evaluación. O sea, si ese viaje con esa persona ya no se hizo, por la razón que sea, yo evaluaría, ok, a ver, teníamos planeado este viaje. ¿Lo quería por cumplir a esta persona o lo quería porque genuinamente también era parte de algo que yo quería? Ah, no, pues por cumplir, no, pues bye. O sea, ¿para qué hago algo que era para cumplir a alguien más? Pero si Sí, tú en ese inter dices, no, o sea, es que yo de verdad quería viajar, de verdad quería hacer esto, lo haces. Sin más, ¿no? sí. Y justo aplica, como dices, a otros ámbitos de tu vida, una cuestión laboral, una cuestión familiar, o sea, no estamos, pues, en nuestras situaciones de vida no están atadas o dependen de terceros. Y yo creo que ahí es mucho de cómo tomamos esa responsabilidad de lo que somos, de quién somos y ponernos en el papel de protagonistas, ¿no? Dejar Claro. de ser la compañía de todos los demás, de ya sea relación de trabajo, sea proyecto, sea pareja, familia, hijos, o sea, somos un protagonista que me gusta mucho pensar, como lo dijiste en uno de los episodios, el muñequito del videojuego en el cual va adquiriendo poderes y el cual va subiendo de nivel. Y claro que hay personas con las que elegimos compartir eso que estamos creando, ¿no? Pero justamente yo creo que es súper importante que en una meta que tal vez sea en conjunto, llámese amigos, llámese pareja, familia, pues evaluar, ok, pues esta situación X o Y ya no fluyó, no funcionó, ya no es parte de mi vida, ok, ¿cómo lo redirecciono? ¿Lo quiero redireccionar? ¿Lo quiero crear de todas formas? O por lo contrario, ¿no? Hago una resignificación o lo tachamos de la lista y pasamos al siguiente, ¿no? 100%. Fíjense, acá nos dejaron un tip. Eh, que también podemos hacer revisión de metas en época del ascendente. Esto es en temas astrológicos. Todos tenemos el signo solar, que es el de cumpleaños, es el que todos nos sabemos, y el ascendente, ¿ok? Eso viene en su cálculo de carta astral. Esta no es sesión de cartas natales, de cartas astrales, pero este viene ahí en la carta, ¿no? Tu ascendente. ¿Tú cuál es tu ascendente, Eli? Ay, no me acuerdo. No, no Eh, me acuerdo. vamos a calcularlo. Mi ascendente es Libra,
Entonces, en época de Libra también vale la pena hacer esta revisión. Pero bueno, o sea, digo esto nada más como para que lo tengamos ahí como paréntesis y no tal calce. Pero definitivamente, o sea, por eso es que te digo, esta parte del, ya sé por qué lo dijiste, como por esta parte de aceptar tu nueva realidad, ¿no? Y creo que Sí. también es eso, mira, una señal para rediseñar o reevaluar tus metas es esa. O sea, ¿cuál es mi nueva realidad en este momento? Si estás cambiando de realidad porque te cambiaste de trabajo, porque empezaste a emprender, porque te cambiaste de casa, que fue lo que a mí me pasó, porque te lesionaste, que también me sucedió, eh, pues entonces ahí es cuando dices, ah, mira, o sea, hay que ajustar metas. Y eso fue lo que me pasó. O sea, hoy por hoy no puedo ir a entrenar al gimnasio porque sí, o sea, si evalúo tiempo, beneficio, pues la verdad es que digo, no, sí prefiero entrenar en mi casa. Y a lo mejor ya no entreno la hora y media que entrenaba antes, pero entreno 40 minutos, ¿no? Entonces, también es ir como ajustando nuestras metas y dejar de compararnos, dejar de querer caber en un molde o en un esquema y dejar de pensar que soy perdedora porque no logré hacerlo como estaba establecido, ¿no? Es como dejar de verle lo malo a la vida, ¿no? Porque somos muy buenas para eso, para identificar todo lo que no está bien. Pero, ¿qué pasaría cuando, ok, decimos, esto tal vez no está, porque también puede pasar, o sea, mi meta puede ser que ya la alcancé y tal vez no era lo que yo esperaba. Un ejemplo puede ser, yo planeé cambiarme de casa, pero en mi plan estaba todo súper bonito, perfecto, y ya tenía como toda la maqueta de cómo iba a ser tanto mi casa, mi cuarto, y algo no salió bien. Y, y nos sentimos mal por ello, porque en lugar de disfrutar lo logrado, la meta o lo que querías alcanzar, empezamos a ver todo lo negativo. ¿Qué haría yo en este caso? No es como, ay, piensa positivo, ay, piensa bonito. No, o sea, es con esta nueva realidad, como lo mencionaste, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Cómo le voy a sacar ese beneficio adicional que no estamos viendo? Ya sea porque tienes algo que aprender, ya sea porque hay algo más que puedes hacer en este espacio o lo estás viendo como solamente el temporal para este no sé, el siguiente escaloncito para una siguiente mejor vida, ¿no? Pero es justamente ver en este momento de tu realidad en la que estás, aunque la meta ya la alcanzaste y tal vez no sea lo que tú estabas esperando, tampoco decir que pues no sirve el planear metas, ¿no? O el que no sirve el esfuerzo que hiciste. Al Claro. contrario, es como evaluar esta meta, tal vez por qué no te está haciendo feliz, aunque ya la alcanzaste, y decir, ok, a partir de ahí, ¿cómo puedo ir a ese siguiente paso, ese siguiente estrategia, por así llamarlo? Sí, y yo creo que, o sea, justo, creo que también le diste mucho en el clavo con esta parte de dejar de verle lo malo a la vida. Me acabas de dar un chingadazo, Eli, gracias. Oh. Porque yo me siento, Aquí hay más para cuando ocupes. sí, sí, voy a ocupar varios al respecto, porque justo, o sea, de repente yo me siento ahí, ¿no? O sea, como con ciertas cosas personales que digo, chuta, o sea, no estoy ahí, ¿no? Y creo que también una de las cosas que hay que poner en la mesa cuando nuestra realidad cambia y cuando la meta lograda no se ve como estaba en la maqueta, que lo decías tú, pues es mucha gratitud, o sea, neta, porque si bien la meta lograda no es como te la imaginaste, no estás en el punto en el que comenzaste. Claro, Entonces, creo que también esta parte de, además de ver qué puedo aprender acá, es agradecimiento total porque avancé, ¿no? Me acuerdo mucho de mi maestra de astrología, que justamente ella decía, cuando pongan metas, exageren, o sea, exageren porque el universo no tiene un presupuesto para sus metas. Entonces, exagera, porque si apuntas a las estrellas y no llegas, pues por lo menos habrás llegado a la luna. Y eso creo que es cierto. Entonces, ok, o sea, mi meta era llegar a las estrellas, pero llegué a la luna. Ah, perfecto, pues ya no estás en la Tierra, ¿no? Por sí. decir algo. Entonces, mucho la parte de la gratitud, de agradecerte a ti, ¿no? Y también de darte cuenta de las habilidades, de las capacidades que tienes de crear metas y que si ya llegaste a ese punto, puedes llegar a otro también.
No en este Incluso creo que momento. ahí, Mar, podríamos agregar las habilidades que vas incorporando para llegar a esa meta. O sea, porque son muchas veces, algunas ya las tenemos y decimos, pues no sé, un ejemplo, soy muy buena vendiendo y tal vez soy muy buena en el contacto uno a uno y me dedico a volantear, me dedico a visitar personas, soy muy buena, haciendo ese tipo de ventas, pero tal vez para lograr una meta más grande, y creo que puedo contar que es algo que me pasó, em, yo tenía un objetivo muy claro. Necesitaba, hace ya muchos años, yo vendía cosméticos y hacía venta por catálogo. Pasé a un nivel donde ya no solamente hacía venta, sino que era reclutadora. Y era buena en habilidad social. Si se darán cuenta, pues me encanta hablar y ahí andamos en el chisme, ¿no? Y por eso hacemos este podcast. Pero justo, soy muy buena con las personas, me gusta la interacción con las personas, genuinamente no sé qué hay que llegan otros y me cuentan su vida y hacemos como muy buen match, muy buena amistad. Pero yo ocupaba un objetivo que era ganar cierta cantidad mensual, porque pues con lo que ganaba así al principio pues no me alcanzaba. Y pues yo era la que solventaba todos los gastos en mi casa. Decía, ok, yo ocupo, y no era mucho, o sea, era una cuestión de inicio y yo ganaba 2,000 pesos al mes. Y decía, yo ocupo 8,000 pesos al mes para que esto valga la pena. Y empecé a hacer como este reclutamiento y a ingresar personas y shalala, shalala. Y al darte cuenta, muchas veces te sorprendes porque yo llegué a la cantidad, pero yo no sabía que estaba participando para un viaje hasta ya como varias campañas después. Y me encantó muchísimo el resultado, porque no solamente gané la cantidad que yo ocupaba mensualmente, sino que gané un viaje, me gané pues varias cosillas de esas que dan en esos lugares, que una mesa, una cámara, bonos en efectivo, que tarjeta de regalo. Y a lo largo del periodo de un año, no fue así como que todo de una, ¿no? O sea, en el periodo de un año. Pero cuando terminó, y voy justo a las habilidades, me di cuenta que ya no solamente era mi capacidad de ventas, ¿no? O de socializar, que era lo que yo creía que era como mi magia, sino que era una cuestión de orden. O sea, yo era la única que llevaba tablitas de Excel en aquel entonces. Nadie conocía como que el Excel se podía incorporar a lo que hacíamos, hacía mis listas, los hacía por códigos de colores, aprendí a ser organizada. En ese entonces no había grupos de WhatsApp, o sea, no había nada de eso. Era de las primeras que aprendió a hacer lo que se llamaba esos mensajes, ¿cómo se les llama? Que tú le escribes a uno y le llegan a todo el mundo, de difusión, ¿cómo Listas se de llama? difusión. Ajá, Listas ajá. de difusión, ajá, de aquel entonces. Porque decía, no, pues es que mandarle mensaje uno por uno, o sea, estaba cañón. Yo tenía ya más de 70 personas en un equipo. Y empecé como a ver que mis habilidades digitales se comenzaron a incrementar. Es por eso que yo llegué a todo este mundo digital, porque yo decía, necesito optimizar mejor lo que yo hago, lo que yo sé hacer. Entonces, incluso pues querer llegar a más personas. O sea, esto les estoy hablando del año 2015, o sea, ya tiene un montón, 10 Sí. años, por Dios. Sí, o sea, entonces era como otro tipo ahorita para nosotros ya es más normal, pero en ese entonces eran habilidades que yo no conocía ni la gente de mi alrededor conocía. Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta que la persona en la que te conviertes sí viene mucho desde tu desarrollo personal, pero también vienen mucho esas habilidades que vamos adquiriendo. Y yo tengo el ejemplo bien claro con Mar de la primera vez que la conocí y yo decía, es que ella es muy buena haciendo como esta parte de sus notas, muy ordenada, todo lleva un registro, todo lleva, o sea, y hasta la fecha, ¿no? O sea, yo te veo así de anoten cuántos, cuáles no son los kilómetros de hoy, porque es para el récord, ¿no? Sí. Pero eso yo lo he visto que se ha multiplicado, o sea, del año 2019 que nos conocemos ahora, o sea, esas habilidades han crecido, o sea, en otras herramientas. Apenas vi que publicaste el de ay, ya iba a cambiar de nombre, el de ClickUp, ¿no?
La Y insignia. justamente, ajá, la insignia, y son como habilidades que digo, no inventes, ya llega uno a otro nivel, ¿no? Llega uno a tener esas habilidades que nos dan otras oportunidades para crear. 100%. Y yo creo que eso es bien interesante, Lee, porque ahorita tocaste un punto clave. O sea, en el tema de establecer metas y que sean metas tuyas, creo que tus metas deben estar conectadas con tus habilidades, dones y talentos. Dones y Sí, talentos son los inherentes, o sea, los que están dentro de ti, con esos naciste. Y las habilidades para mí son esas cosas que se van aprendiendo. Y entonces, cuando tú empiezas a conectar con tus reales necesidades, con tus reales deseos y pones al servicio de esas metas, deseos, objetivos, necesidades, tus dones, tus talentos y las habilidades que fuiste desarrollando en este mundo, en el que sea que tú te estés desarrollando, pues obviamente hacen mucho más sencillo que puedas lograr tus metas, ¿no? O sea, yo la verdad es que estoy bien agradecida de que empecé siendo marketera. O sea, tengo como dos posturas, ¿no? La primera es que sí, o sea, sí estoy de acuerdo con que un negocio no crece más de lo que tú creces a nivel personal y a mí me pasó, o sea, yo llegó a un punto en el que yo ya no pude sostener la estructura de mi negocio porque en mi cabeza ya no era viable y no porque no fuera buena técnicamente, sino más bien porque ya a nivel interno ya había brechas o había estos famosos techos de cristal que ya no me dejaban avanzar. Entonces tuve que entrar durísimo a trabajar en temas personales, o sea, como a limpiar y, o sea, fue de meterme al sótano y sacar toda la porquería que había allá adentro, toda la mugre, acomodar todos los cajones, archivos, cosas guardadas y sacar lo que no me servía para poder sostener algo más grande. Eh, pero también sí, me siento muy afortunada, me siento muy bendecida de haber desarrollado habilidades como marketera, porque eso lo aprendí, o sea, yo vengo del mundo corporativo y también me siento súper agradecida con el mundo corporativo porque toda esa estructura que tú ves de mis notas, o sea, yo era señorita libretas y señorita agenda en el mundo corporativo, o sea, yo llevo usando agendas desde que era chiquita, o sea, iba a la primaria y yo quería mi agenda yo hacía mis agendas porque mis papás decían, no, no te vamos a comprar agenda. Entonces buscaba libretitas y yo reciclaba mis cuadernos, hacía yo mis agendas y así. Entonces, toda esa parte de la estructura es algo que yo traigo como muy por dentro, pero también mucho lo aprendí en el mundo corporativo. Y obviamente, o sea, estos dones de organización, de estructura, estas habilidades que aprendí en el mundo corporativo y este nuevo conocimiento que traje o que jalé convirtiéndome en marketera, que fue donde nos conocimos, pues obviamente hizo que hoy por hoy muchas cosas sean más fáciles, ¿no? Y eso pues ya lo llevé a esta parte de tener un espacio o tener un lugar más de dirección, un lugar más de liderazgo, de aprender a reclutar equipo, de pues aprender a hacer procesos, porque todo eso lo fui aprendiendo. Entonces, hoy por hoy mis metas profesionales sí pueden cambiar, pero están muy ligadas con todo lo que yo he ido aprendiendo, pero sobre todo con lo que yo soy. Una de las cosas que a mí más me gusta de poder trabajar por mi cuenta, de hacer proyectos propios, de colaborar con otros proyectos que amo, es justamente esa, la libertad de poder ser yo. Esa es una de las cosas que yo de verdad genuinamente de las amo, que no queremos cambiar. de las que no Sí, quiero de las que cambiar, no. porque yo digo, es que yo de verdad quiero seguir siendo yo, quiero seguir siendo esta persona creativa, quiero seguir siendo esta persona que puede expresarse, esta persona que puede tener o que tiene esta, como esta sí, esta libertad de ser, ¿no? O sea, de yo poner mi estilo, de yo poner mi forma, de yo poner mi estructura. Ahorita estoy trabajando en temas de estructuras, implementando formularios, haciendo condicionales, utilizando herramientas, estructurando plataformas y cuando revisan lo que hago me dicen, exactamente, por eso te lo pedí, porque sabía que lo ibas a hacer así. Y a mí me da mucho orgullo eso, ¿no? O sea, me hace sentir muy satisfecha porque digo, estas metas están alineadas conmigo, no son metas impuestas. Claro, sigo procesos, sigo instrucciones, pero son instrucciones y procesos en donde me dejan ser yo. Y por Sí. eso es que estos proyectos siguen siendo parte de mis metas, porque es donde yo me siento realmente conectada. Ahí quiero retomar un poquito de lo que dijiste al principio cuando viene la parte de comparativa. Imagíname a mí intentando hacer lo que haces. O sea, jamás en la vida. Lo haría, o sea, sí, porque soy de ese estilo. Yo soy del estilo de
del orden, de la estructura, me gustan los pasos, me gustan los procesos. La clave en mí, y cuando justamente lo compartió conmigo el coach con el que estábamos, dices que tú ocupas certeza, lo que para ti es más importante en este mundo es la certeza. Entonces, para poder tener certeza en mi vida, me gusta saber de dónde vienen las cosas y hacia dónde van. O sea, si yo tengo como ese mapita de ruta completo aquí enfrente, digo, va, o sea, es así mi personalidad. Pero aún así no es algo que disfruto. O sea, me gusta saber, me gusta conocer cómo funcionan las cosas, soy curiosa. Pero yo hacer ya algo como la magnitud en la que estás, yo diría, sí, pero ahorita no. Sí, gracias, se escuchó muy bonito, pero ahorita no. Y viene mucho, y creo que sí, totalmente más del lado, lo voy a mencionar, del diseño humano, porque mi ser proyector no va, va a aguantar el ritmo de trabajo que llevaría un proceso así, que incluso también por parte de quién soy, cómo soy, pues mi lado va más por la parte creativa, más por la parte de desarrollar planes, de decir, sí, mira, las posibilidades, y no solo, o sea, porque sí se trata de la parte espiritual y más esotérica, pero no solo eso, sino también la parte mental, la parte emocional, ¿no? Que para mí, al ser una cuestión tan completa, que podemos nosotros entregar esto hacia los demás, esas habilidades, esos dones, esos talentos y poder desarrollar esas metas, para mí es un todo. Entonces, yo lo pudiera ver así como que Mari y yo estamos en dos polos opuestos, pero justamente de los dos polos opuestos que se complementan muy bien. Yo pudiera decir que hay una canción que me gusta mucho y creo que se la mandé a Mar, que justamente dice el chico, yo soy café y tú el azúcar, ¿no? Entonces, Ah, somos sí, sí, así, o sí. sea, como esa parte de complementarse también, porque podemos ver lo que el otro no ve. Y es lo más interesante y lo más padre de rodearte de personas en este sentido que sean así. Por eso yo diría, en esta parte de metas, el entorno sí es importante. Claro. ¿Cuánto de ello te impulsa? ¿Cuánto de ese entorno te detiene? Y también ahí, en la cuestión de que hablamos anterior de límites, ¿cuánto dejas que te detengan, no? Porque muchas veces ni siquiera es que ellos te estén jalando, o a veces tal vez sí, pero a veces tú misma no has puesto ese límite, o ya sea hablado, físico, este, más real, o tú misma en tu mente estás creyendo que los demás no te dejan avanzar, ¿no? Y aquí viene mucho la parte de echarle la culpa, tal vez, a los demás. No puedo avanzar en esto, no pude cumplir esta meta porque tengo problemas con mi mamá, no tengo problemas con mi papá. Pero ¿en qué momento nos hemos hecho responsables de sanar esa relación, ese vínculo? A lo mejor la relación no va a funcionar, pero el vínculo, que es una cuestión energética, tal vez sí. Y pues a partir de ahí, pues vamos. Hay algo que creo que mencionaste una ocasión o que platicamos cuando íbamos caminando hacia una plaza, que dijiste, sí, hasta cierta edad es cuestión de los papás, después de esto ya es tu rollo, o sea, ya depende de ti si lo cambias, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí, mira, te digo que hoy vienes con todo el y ya me diste otro. Sí, o sea, no sé, o sea, no he platicado sí he platicado contigo, pero sé que no lo estás haciendo con la intención de, o sea, directa o no lo estás haciendo Ah, conscientemente, no. pero sé que te está llegando información, entonces gracias por eso, Sí. porque sí, o sea, ahorita ya me diste otro chingadazo y te lo agradezco. Sabes que siempre es bienvenido el feedback de ti y justamente creo que diste como mucho en el clavo con esta parte, hasta dónde yo dejo que mi realidad actual me limite. ¿No? Y realidad actual, llámese justo, ¿no? El lugar en donde estás, las personas con las que estás, y claro, o sea, entender que a lo mejor pues las metas que tú quieres no son las metas que van a querer las demás personas. Y aquí es cuando creo que también se trata mucho de romper con estas lealtades o con estos contratos que de repente tenemos con pues nuestras personas, ¿no? Con nuestra familia. Entonces, yo algo también que he aprendido en el tema de metas y creo que es como, o que tiene que ver con esto último que vamos a platicar en este episodio, es
cómo redefinir las metas sin sentir que estamos fallando, renunciando o empezando desde cero. Y yo quiero tocar justo el punto de fallando, fallándole a alguien. O sea, cómo tú empiezas a redefinir metas sin sentir que le estás fallando a tu clan, sin sentir que le estás fallando a tu tribu, sin sentir que le estás fallando a tu entorno, a tu familia, a tu pareja, ¿no? Entonces, creo que aquí se trata primero de entender que la manera en la que las otras personas establecen metas viene desde su conciencia y su conocimiento y que no es la misma manera en la que tú tienes que hacerlo, ¿no? Por eso es que mi mamá dice que soy rebelde, ¿no? Dice que soy su hija más rebelde y que siempre he sido rebelde y la verdad es que sí, ¿no? Y entonces, o sea, desde mis metas, o sea, desde que dije cómo quería vivir, cómo quería ganarme la vida, cómo me fui saliendo del molde y con las metas igual, o sea, mis metas cero se parecen a las metas que tienen mis hermanas, por ejemplo. ¿No? Entonces, de repente, pues eso genera cierta tensión en mi familia o genera cierta incertidumbre de rayos, o sea, esta mujer está viviendo en el aire, ¿no? Porque pareciera que no hay un respaldo tangible para ella. Y yo así de calma. Está viviendo en modo salvaje. Sí, o sea, yo es como de calma, o sea, relájense un montón que estoy trabajando también en eso y también, o sea, tengo plan B, tengo plan C y además también me atrevo a hacer ese tipo de planes porque yo sé que cuento con el respaldo de mi familia, o sea, con el respaldo principalmente de mi mamá, ¿no? O sea, que ya con mi mamá me he vuelto un montón de veces y eso pues justo es una regla en mi familia. O sea, tú te puedes ir y hacer lo que quieras, ¿no? Que justo la semana pasada, sí, pasada, antepasada, hablaba con mi mamá, yo le decía, es que tengo miedo de volver a intentar ciertas cosas, ¿no? Y me decía, es que si no lo intentas, no vas a saber si funciona o no. Dije, no, es que ya Claro. me pasó una vez y la verdad yo no quiero volver a equivocarme, no quiero volver a pasar por esto. Y me decía, bueno, es que en aquel entonces eras una persona que no tenía la información que tienes ahora. Entonces, la única manera para que tú sepas que eso que quieres hacer va a funcionar o no es ir y hacerlo. Y si no funciona, tienes a dónde regresar, porque aquí siempre va a ser tu lugar seguro. Entonces, creo que también entender esa parte, ¿no? Que a nuestro círculo nunca le vamos a fallar, chicas. O sea, nunca, nunca vamos a equivocarnos para ellos. Ellos obviamente planean metas y hacen cosas desde su conciencia, desde lo que ellos saben, y todo lo que nos dicen lo hacen porque nos aman. Nunca es para molestarnos, lo hacen porque nos aman. Entonces, en ese sentido, creo que primero es agradeciendo, escuchando el punto de vista de los demás y agradeciendo genuinamente el amor desde el cual te están protegiendo con su manera de planear metas, pero también asumiendo la responsabilidad de, ¿sabes qué? Quiero intentar un camino diferente. Dame chance de hacerlo distinto, ¿no? Y también, o sea, aceptar que, bien, esto lo dice mucho mi mamá y creo que pues, seguro refrán mexicano o refrán popular, cada cabeza es un mundo. Y sí, o sea, cada quien habla como le fue en la fiesta. Entonces, creo que la única forma de poder establecer metas sin sentir que estás fallándole a tu clan o a tu tribu es entendiendo que desde su experiencia ellos hicieron lo propio. Ahora ve tú y haz lo tuyo desde tu experiencia. ¿Me explicó? Hay algo que creo que ya lo he mencionado y justo yo lo platico mucho y muy recientemente lo conversé con Ian. Ay, es que nosotros vamos, totalmente es una herencia y vamos tomando sí lo que nos menciona nuestra familia, nuestros padres, por ejemplo, porque ellos nos están entregando esta cajita de herramientas y tú vas a salir y vas a decir, ok, sí, lo que mi mamá me dijo y tal vez fue, shalala, así como dices, lo que, como le fue en la feria, pero yo estoy dándome cuenta que con esa información que ella me dio, con esa cajita de herramientas que me entregó, le está haciendo falta no solo martillos y clavos, sino le está faltando un desarmador por ahí. Y esa nueva forma en la que estás viviendo, esa nueva forma de crear una nueva experiencia, te va a dar a ti pues esa herramienta nueva que al final cuando tú
tengas hijos, por ejemplo, vas a decirle, ok, pues mi mamá me dijo que era martillos y clavos. Yo encontré un desarmador y me funcionó. Pero tal vez ella va a decir, pues yo no quiero eso, yo ya encontré el rotomartillo 3000 y es mejor, es más fácil, es más rápido, ¿no? Entonces, es algo bien importante tomar en cuenta que sí, o sea, nuestras experiencias van a irse marcando en base a lo que vamos construyendo, vamos viviendo. Sí vamos a traer mucho de nuestro linaje, para bien, quiero ponerlo entre comillas, para bien, para mal, eh, pero nos va dando ese primer punto de partida. Porque pues realmente nadie nació así como que a la buena de Dios y que nadie, alguien no te dijera cómo tenía que ser, ¿no? Algo que sí mencionas y que sí quisiera recalcar es que es verdad, o sea, al final del día, aunque te equivoques y aunque a pesar de que tú quisiste intentarlo y dijiste, no, pues la verdad no me funcionó, nuestra familia siempre va a estar para nosotros. A lo mejor no saben cómo hacerlo, no saben cómo expresarlo, no saben cómo recibirte de vuelta o no saben cómo sostenerte, porque a lo mejor no es algo que requieras regresar a tu casa. Pero si se lo cuentas a alguien de tu familia, y tal vez no lo van a entender, no lo van a comprender y no van a saber darte el apoyo, pero energéticamente están. Tal vez no van a saber decirte las palabras, no van a saber, este, pues sí, darte esa contención, pero van a estar para ti. Yo creo que vale muchísimo la pena bueno, vale muchísimo la alegría. Esa palabra me gusta más cuando lo mencionas. Eh, pero vale muchísimo, de verdad, el que podamos aventurarnos, si lo quisiéramos llamar así, eh, para cerrar esta pregunta, ¿cómo redefinir esta parte de las metas sin sentir que estás renunciando o fallando? La primera que yo creo que para mí sería importante es elegirte. Si te eliges, es más sencillo que tú puedas sentir si esta meta es tuya, sentir si estás por el camino que quieres, que te lleva a esa meta para adquirir tus habilidades, para adquirir esa experiencia. Si no es así, pues cambiar de dirección. No es, las metas no son estáticas, no son rígidas. Eh, Tienen ese grado tan amoroso de flexibilidad que te puede dar un mejor cobijo, una mejor dirección, ¿vale? Entonces, si quieres cambiar de ruta, no pasa nada. Y yo creo que por último, para yo cerrar en esta pregunta, es escucharte. El monitoreo no siempre se siente en voy a sentarme con mi café y revisar mis metas en libreta. Escúchate. O sea, yo creo que algo bien importante que dejamos de lado es que no aprendemos a escuchar a nuestro cuerpo. Todos tenemos un grado, ¿cómo le dicen aquí en México? Como ese que te dicen el pelómetro. O sea, tienes como esa sensación es que, ¿cómo se dice? De Es como intuición. sabiduría interna, o sea, es la Ajá, intuición. esa intuición de que cómo se está sintiendo el que yo esté realizando las cosas. No, no te esperes a que sea, no, pues es que yo dije que voy a hacer revisión en septiembre, no inventes, son 9 meses, ¿no? Entonces, si en este momento al mes 3, al mes 4, sientes que hay algo que ya no está conectando contigo, escúchate. Es bien importante el que puedas tomarte esa pausa y decir, ok, a partir de este momento, a partir esta meta la suelto o la cambio o la mejoro, o sea, siempre va a haber un algo que puedas hacer con ella. Claro, fíjate, y creo que acabas de hablar de algo muy interesante que yo quiero complementar, justo con esto de, hablamos de, o sea, cómo rediseñar estas metas sin sentir que estás fallando, estás renunciando o estás empezando de cero. Y yo quiero hablar justo del empezar de cero, ¿no? Porque sentimos que hay que borrar, o sea, para mí no, en metas no aplica el borrón y cuenta nueva. O sea, me refiero a, ya, se acabó 2025, va y las metas que puse en Ah, es que eso es como 2024. muy típico, eso es lo Ajá, común, o sea, ahora las sí, nuevas. sí, Ahora a ver, a voy ver. a poner nuevas metas porque como las otras no las logré, pues ¿para qué me enfrasco de nuevo en eso? No, chicas, o sea, no están empezando de cero.
estás empezando con un año más de experiencia en esas metas. O sea, imagínense si yo me pongo a decir, no, pues ya, o sea, este año solo competí 2 veces. 2025 competí 2 veces y mi meta, una de mis metas era, por ejemplo, ganar un 10K este año y no lo logré. O sea, no logré ni entrenar ni ganar un 10K, ¿no? Entonces, esa fue una meta que no se cumplió. Pero pregúntenme si ya la solté. Y no por terquedad. O sea, al principio sí, hace unos meses, sí estaba como terca en que tenía que lograr el 10K para este diciembre, justamente estos días. Y hablé con alguien también a quien quiero muchísimo y me decía, es que ¿para qué te sirve llegar a esa meta toda rota? O sea, Sí. llegar a esa meta destruida y acabarte en el camino. Si cuando realmente tú estás corriendo porque lo disfrutas, no porque te paguen o porque ganes algo. Entonces, no, ahí, o sea, no es empezar de cero, estás empezando con más experiencia y con más sabiduría. Y por eso les digo, no es que yo ya haya soltado la meta porque ya voy a empezar de cero otra vez, no, la realidad es que voy a retomar mis entrenamientos, voy a resignificar por qué quiero hacer ese 10K y por qué lo quiero ganar. Y claro, o sea, también voy a entrar a competir. Creo que este es mi último año en la categoría. Creo que llega hasta 34 años. El siguiente año ya entraré a la categoría de 35, pero sé que todavía tengo oportunidad de competir. Ya no voy a competir a lo mejor pues en esta categoría, pero sé que que todavía puedo competir y yo lo he visto. Entonces, no se trata de que estemos empezando de cero, de botar a la basura todas nuestras metas del año pasado y empezar nuevamente con otras, sino más bien, o sea, también hacer una evaluación. Y yo sí me sentaría con mi café, pero también me sentaría conmigo, Eli. O sea, yo sí diría, ok, o sea, y voy a hacer esto como muy tangible para que se entienda. O sea, es como agarrar mi meta y sentirla. Lo que yo siempre te Sí, digo, filtra, ¿no? O sí. sea, filtra cómo se siente esta meta. Entonces, yo voy a filtrar, o sea, cómo se siente mi meta de competir en el 10K, cómo se siente mi meta de bajar de peso, cómo se siente mi meta de cambiarme de casa, cómo se siente mi meta de comprarme un coche, cómo se siente mi meta de facturar tanto, cómo se siente mi meta de hacer tal cosa. No inventes, Mar, ahorita que dices esta lista, si te das cuenta, son las metas más genéricas Sí, que todo el mundo quiere. sí. Pero ¿dónde está el de mi meta de pasar tiempo de calidad con mis hijos? Ajá, No exacto. sé, o sea, O la meta de, oye, pasar más bueno, tiempo conmigo, conmigo, sí, trabajar mi ansiedad, trabajar mi apego, trabajar, sí, yo por ejemplo el apego, ¿no? O sea, yo sí soy alguien que se apega muy rápido a cosas, personas, situaciones y demás. También soy como, me lo dicen mucho, es que eres bien sentida, es que eres bien sentida. Claro, o sea, sí tiendo de repente a tomarme las cosas personales como muy rápido. Obviamente no con todo el mundo, sino con personas con quienes siento mucho apego, ¿no? Entonces, exacto. ¿Dónde están las metas de, oye, Mar, trabaja tu apego, trabaja tu certeza, trabaja tu seguridad, trabaja tu autoestima? Que también te voy a decir, o sea, sí tengo metas más espirituales, Eli. O sea, sí. te voy a decir, Yo no, no sé, pero sí, o sea, es que me llegó como aquí en la mente porque digo, oye, es lo que todo mundo pedimos, o sea, yo, muy al principio era como solamente el enfoque en la casa, en el carro, en ese tipo de cosas, la facturación y demás, que son como cosas, sí, visibles, pero las que no son tan tangibles las dejamos como en segundo plano, como que esas ahorita no. claro, y justo ahí, o sea, creo que lo importante es eso, o sea, que nos enfoquemos, sí, en la parte material y tangible, pero también en esta parte que otra vez yo les dije hace rato, o sea, no puedes sostener una estrategia si no te sostienes internamente. Entonces, ¿dónde está el trabajo, no, de este sostén interno para que puedas sostener esas metas tangibles? Entonces, sí, digo, yo una de mis metas de este año, o sea, de verdad es volver a meditar. Yo creo que ya llevo varios meses que dejé de hacer meditación. Entonces tengo ahí mis programas de meditación. Ayer compré un programa en donde voy a trabajar uno de los proyectos, por ejemplo, para mi negocio. Pero a la par de eso, pues también voy a trabajar con esta parte de mi tranquilidad, porque sí, o sea, yo tengo una personalidad muy intensa, muy de rápido, muy de córrele, muy de estar haciendo todo el tiempo y eso me he cachado. O sea, estos últimos meses yo me he cachado que ya estoy
no sacrificando mi descanso, como lo hice en algún momento, pero sí que ya estoy intercambiando, ¿no? O sea, ya estoy diciendo, ah, mira, dejo de hacer esto por hacer aquello, dejo de hacer esto por trabajar más acá, dejo de hacer tal cosa por, entonces, también empezar a organizarme, empezar a lo mejor a poner metas mínimas y óptimas, ¿no? Y también dedicar un espacio como a esta parte interna. O sea, para mí es como hacer como mis sanaciones de nuevo y toda esta parte de la meditación, o sea, para sentir esta certeza, que es algo de lo que voy a trabajar en este 2026, la certeza y sentir el respaldo genuino de Dios, del universo y de mi linaje, ¿no? Entonces, creo que entender eso, no estás empezando de cero, estás empezando con más sabiduría y estás sostenida por toda Claro. esa experiencia, ¿no? O sea, tu experiencia te respalda para volver a retomar tus metas las veces que sean, siempre y cuando sean tuyas. Totalmente. Y creo que es una excelente frase para cerrar. Pero sí, totalmente. O sea, no le agregaría algo más. Sí, total. Entonces, creo que eso, chicas. Hoy fue justo un tema como más enfocado al tema de metas, sobre todo para que hagan esta introspección y no nos dejemos llevar por el rush de las metas, justo lo que dijiste, ¿no? Las metas más genéricas, el Es que coche, estamos la como en casa. una cuestión colectiva en este momento. La energía colectiva va enfocada a el hacer metas y todos debemos correr con nuestro vision board y cuál es la forma. Hay infinidad de técnicas. No hay una mejor que otra. O sea, yo lo hago mucho desde el lado espiritual, hago conexión, hago petición en cuestión de ángeles. Hay otras personas que lo hacen más mental, hay otras que hacen solo frases, solo imágenes, como sea que creas que te funciona a ti, la técnica es indistinta. Lo importante aquí es que conecte contigo, o sea, que lleve esa parte de ti, de tu esencia, y claro que va a cumplirse, porque al final del día esa es la parte bonita de todo esto, siempre y cuando sea con esa intención de que es para ti, que es por ti, que le impregnes esa energía bonita a tu vida. Sí, totalmente. Así que, pues nada, sí tómense este espacio, chicas, para hacer como esta evaluación interna. Y con esto no estamos diciendo que tengan puras metas espirituales, ¿eh? O sea, y yo creo que sí voy a hablar por las dos. O sea, nos gusta el dinero, nos gustan Claro, las cosas, nos gustan los lujos, nos gusta la vida abundante y próspera nos económicamente. gustan los conciertos. Nos gusta así, o sea, Yo amo los conciertos. Eli va a concierto cada mes. Entonces, pues bueno, obviamente también estamos pensando en eso, ¿no? Pero sí, creo que sí vale la alegría poner un espacio de trabajo interior, porque el trabajo interior es lo que va a sostener cualquier meta tangible material que tú te pongas. Claro. Así que, pues deseamos que tengan un feliz cierre de año, que tengan una planeación increíble, Un excelente inicio de ciclo. excelente inicio de ciclo 100% y también que tengan un inicio de ciclo de año gozoso, o sea, divertido, emocionante, o sea, que literalmente digas, universo, ¿qué energía hay disponible para mí en este momento? Y no con miedo, ¿no? No, yo creo que es uno de los momentos más bonitos de manifestación cuando te sientes con esa plenitud y esa alegría que no es externa, es tuya, es tu luz, esta parte propia. Claro. Así que pues bueno, nuestros mejores y más grandes y altos deseos para ustedes. Que tengan un excelente, excelente cierre de año, un grandísimo, grandísimo y genial inicio de año. Y bueno, esperamos haberles contribuido mucho el día de hoy. Así es. Bye bye. Bye.